Juguemos a adivinar las diferencias. No se la vamos a hacer muy difícil. El primero es un ISO IZ de 1953, el microcoche original que dio origen a toda una categoría conocida como autos burbuja. El segundo es un IZ BMW, que es la versión alemana licenciada del IZ italiano. Hay unas cuantas diferencias, básicamente porque BMW no estaba muy satisfecho con la ingeniería italiana original, así que le compró las matrices a la gente de ISO en 1953, y rediseñó el cochecito prácticamente desde cero. Y el tercero es un Heinkel Cabine, el cual apareció en 1956. La diferencia es que la Heinkel ni se molestó en comprar una licencia del IZ. Ernst Heinkel vio el microcoche en la Expo de Turín en 1953, le encantó, anotó ideas y se puso a diseñar su propio microcar. El drama con esto es que el resultado final se ve demasiado parecido al IZ original y, como la BMW tenía derechos exclusivos en Alemania, pronto comenzó a bombardear a la Heinkel con decenas de juicios por plagio, con lo cual tuvieron que meterle modificaciones de ingeniería de todo tipo al cabine como para diferenciarlo. Para colmo, la ingeniería de la versión del BMW era superior y, sumado al prestigio de la marca de Baviera, esto resultó en que el Heinkel perdiera por goleada en ventas. Decidido a recuperar los costos de desarrollo, la Heinkel decidió exiliar al cabine, licenciando su producción a marcas ubicadas en el occidente de Europa, lejos de la esfera de influencia de la BMW. Así que hubo una versión irlandesa, una inglesa y, como ya sabemos, una argentina. Esta es la historia del Heinkel Cabine y de cómo llegó a ensamblarse en nuestras tierras a principios de los años 60. Parte 1. Otro fabricante alemán de aviones haciendo microcoches. Como Messerschmitt, Heinkel era otro fabricante de aviones que se encontraba en problemas financieros cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Con la prohibición de los aliados de que los alemanes produjeran armas, aviones y vehículos militares, a la Heinkel no le quedó otra que volcarse al mercado civil. Durante la Segunda Guerra Mundial había producido bombarderos como el E-111 y el bombardero pesado E-177. También fabricó un caza nocturno, el Heinkel E-219, pero siempre fue en pequeñas cantidades. Ello pasaba por dos factores. El primero, y más importante, es que la gente de Heinkel no tenía el mismo favoritismo con el Ministerio del Aire del gobierno de Hitler que otros fabricantes. El segundo punto es que sus aviones tenían serios problemas de terminación, culminando con motores incendiados y severos problemas mecánicos. Eso no quitó que la Heinkel largara en punta con desarrollos de avanzada como el Heinkel E-176, con propulsión cohete, y el Heinkel E-178, el primer avión en el mundo en usar un motor turbojet. Pero, aunque estos desarrollos datan de finales de los años 30, la interferencia política y la falta de interés en el desarrollo de nuevas tecnologías hizo que el Ministerio del Aire descartara ambos proyectos en aquel momento. Total, con la tecnología de entonces, la Alemania de Hitler iba aplastando todo a su paso. Luego, cuando el curso de la guerra se dio vuelta en 1943, los nazis comenzaron a desempolvar cualquier proyecto futurista, fuera disparatado o no, con tal de que una de esas armas revolucionarias pudiera detener la inevitable caída. Pero la guerra se perdió y, después de 1945 y sin poder fabricar aviones, la gente de la Heinkel estaba en problemas. Comenzaron a producir bicicletas y motonetas y cuando vieron el ISO IZ, decidieron entrar en el mercado de los microcoches y hacer su propia versión. Esto no le hizo ninguna gracia a la BMW, que veía como Heinkel fabricaba un auto idéntico al que estaba haciendo ahora y por cuya licencia había abonado una fortuna. Lanzados a una batalla legal contra la Heinkel, la única solución posible era que el fabricante de aviones le metiera tantos cambios a su auto que lo diferenciara efectivamente del IZ. La idea original era que el cabine entrara en la categoría de moto carrozada, con lo cual su motor no debía pasar los 200 centímetros cúbicos.
En cambio, BMW le puso motores que iban de los 250 centímetros cúbicos a los 598 centímetros cúbicos, ya que lo ofrecía como un auto de ciudad. El motor más grande iba en el modelo 600, una versión de Isetta para 4 personas y un diseño totalmente original de BMW que, si bien no fue tan exitoso como su hermano menor, terminaría convirtiéndose en la base del BMW 700, un coche que sería fundamental para la supervivencia económica de la fábrica de Baviera en la década del 60. Heinkel atinó a hacer otros cambios. Le puso un asiento trasero pequeño, como para llevar un par de niños o usarlo para el equipaje. La luneta trasera era más arqueada, y la ubicación del motor sobresalía en una cola más pronunciada que la del Isetta. Por otra parte, el volante y la barra de conducción quedaban fijos al abrir la puerta, no se desacoplaban con esta como si ocurría con el Isetta. Y hasta allí llegaban los cambios. Ambos microcoches tenían techos de lona no por capricho, sino para usarse como salida de emergencia en caso de choque, o simplemente en el caso de estacionar demasiado cerca de otro vehículo como para no poder abrir la única puerta frontal como corresponde. Aún con todo ello, el Heinkel Cabine no sedujo al gran público. El Isetta de BMW vendía 10 veces más, fuera por mejor calidad de terminación, mejor ingeniería o simplemente por el prestigio del fabricante. Por eso, cuando Ernst Heinkel muere en 1958, las nuevas autoridades de la fábrica deciden deshacerse del autito. Total, era un proyecto personal de Heinkel y se seguía produciendo porque era su voluntad. Pero ahora, desaparecido el dueño, el coche no tenía quien lo defendiera. En vez de pasarlo a pérdidas y ganancias decidieron licenciarlo, tal como hicieron los italianos de ISO, solo que en países del occidente de Europa, cosa que no chocara con los intereses de BMW. El primer intento de licenciarlo recayó en una firma irlandesa, la Dundalk Engineering Company, la cual comenzó a fabricar el Cabine en 1958. Pero en cuestión de meses la Heinkel le retiró el permiso, simplemente porque la calidad de terminación era extremadamente deficiente. Ahora era el turno de los ingleses, y la elegida fue Trojan Cars. La Trojan era prácticamente una carrocera que hacía motonetas, camiones y furgones comerciales a los cuales les instalaba motores de otros fabricantes ingleses. Como lo suyo era la producción limitada de corte artesanal, la producción del Cabine nunca hizo grandes números. De hecho, el auto era la última esperanza de la empresa para poder sobrevivir. El milagro no se dio, la Trojan bajó la persiana en 1965 y con ello se extinguió la producción europea de los Cabine. Parte 2. El Heinkel Cabine llega a Argentina. En nuestro país los Heinkel Cabine fueron ensamblados por la firma Los Cedros Sociedad Anónima, la cual tenía una planta en General Pacheco en la provincia de Buenos Aires. Aunque se presentaron en 1958, los accionistas de Los Cedros esperaron a la implementación del régimen de promoción industrial de Frondizi, y recién se largaron a producirlos en 1960. Mientras tanto, Los Cedros tenía la representación de Studebaker, de la cual armaba las pickups Transtar y Champ. Cuando negociaron con Heinkel, estos le dieron la exclusividad de representación para toda Sudamérica, con lo cual el Cabine armado en Argentina podía ser exportado a otros países del hemisferio sur. La versión armada en Argentina era la de 198 centímetros cúbicos y 4 ruedas. Resulta interesante teorizar si la versión ensamblada en nuestros pagos era la alemana o la de la inglesa Trojan porque Heinkel no fabricaba más el Cabine desde 1958. Al mismo tiempo que moría Ernst Heinkel, los aliados levantaban la veda de la producción de guerra a las fábricas germanas y la Heinkel volvió a la producción de aviones. En nuestro país se armaron 2.962 unidades y se produjo hasta 1962. En teoría, entre el trabajo de ensamblaje de los kits, pintura, terminación e interior, el Heinkel Cabine argentino tenía un 50% de componentes nacionales. El tema es que los vaivenes de la economía argentina hicieron que los kits importados se volvieran caros y puso en riesgo la supervivencia de Los Cedros. Para subsistir optó por fusionarse en 1963 con Izard Argentina, otra fábrica automotriz que también venía con problemas.
Pero la alianza no alcanzó para dar vuelta el curso del destino y ambas empresas terminarían cerrando sus puertas en 1965. Un final demasiado repetido en la historia de la industria automotriz nacional. Un esfuerzo del cual sobreviven algunas unidades que aún circulan por las calles y rutas de nuestro país.